Soy el policía Alejandro Cruz. Durante años, caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad. Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. ¿Has sentido alguna vez que el suelo se desmorona completamente bajo tus pies? Que todo en lo que creías, todas las personas en las que confiabas, se revelan como mentiras construidas durante años. Yo pensé que después de exponer a Jorge Maldonado y sobrevivir a su red de corrupción política, finalmente había llegado al fondo de la oscuridad que infectaba Guadalajara. Me equivoqué por última vez. Han pasado 2 semanas desde que Jorge Maldonado fue arrestado y su organización desmantelada. 2 semanas en las que creí que podría regresar a ser un policía normal en una ciudad finalmente limpia. 2 semanas viviendo en una casa de seguridad, esperando que la tormenta pasara para poder reunirme con María y los niños. Pero esta mañana, cuando el coronel Vázquez llegó a mi escondite con un sobre manila que temblaba entre sus manos, entendí que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Sabes lo que se siente descubrir que el hombre que te enseñó lo que significa ser policía, que estuvo en tu graduación, que cargó a tu hijo recién nacido, ha estado vendiendo tu vida por dinero? ¿Sabes lo que es entender que cada consejo, cada palabra de aliento, cada momento de orgullo paternal que compartiste con tu mentor era parte de una actuación perfecta? Cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad y país nos estás viendo? Porque lo que voy a contarte sobre las sombras internas, sobre la traición que viene de donde menos lo esperas, es una realidad que existe en cada rincón del mundo donde el poder corrompe a quienes juran protegernos. Esta es la historia de cómo descubrí que el enemigo más peligroso no lleva máscara ni se esconde en casas abandonadas. Viste uniforme, tiene placa y te llama hijo mientras planea tu muerte. El amanecer del 15 de diciembre llegó con esa frialdad típica del invierno en Guadalajara, que se filtra a través de las ventanas y te recuerda que algunas cosas nunca cambian, sin importar cuántas batallas creas haber ganado. Llevaba 14 días viviendo en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, 14 días sin ver a María y a los niños, 14 días esperando que el coronel Vázquez me dijera que finalmente era seguro regresar a mi vida normal. La casa era modesta pero cómoda, 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina donde había aprendido a preparar café solo y comidas para una persona. Las 24 horas del día había 2 agentes federales vigilando, rotándose en turnos de 12 horas, asegurándose de que ningún remanente de la organización de Jorge Maldonado pudiera encontrarme. Había establecido una rutina que me mantenía cuerdo. Despertar a las 6, ejercicio físico en el patio trasero, desayuno mientras leía los periódicos que documentaban la caída de la red de corrupción que habíamos expuesto, llamadas breves con María a través de teléfonos seguros y largas horas leyendo libros que encontré en la casa sobre filosofía moral y ética policial. Era irónico. En el momento más peligroso de mi carrera, finalmente tenía tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado, sobre las líneas que había cruzado, sobre el precio que había pagado por mantenerme fiel a mis principios. Esa mañana, mientras preparaba mi segunda taza de café, escuché el sonido familiar del auto del coronel Vázquez llegando por el camino de grava. Pero había algo diferente en el motor. Algo en la manera en que las llantas tocaban el suelo que me puso inmediatamente alerta.
Miré por la ventana y vi al coronel saliendo de su vehículo con movimientos que no eran los usuales. Llevaba su uniforme impecable como siempre, pero su postura era la de un hombre que cargaba un peso terrible sobre los hombros. «Buenos días». Alejandro me saludó cuando le abrí la puerta, pero no me miró directamente a los ojos. «Buenos días, coronel. ¿Alguna novedad sobre cuándo podré regresar a casa? Necesitamos hablar. Es sobre la investigación». Nos sentamos en la sala donde habíamos tenido docenas de conversaciones durante las últimas 2 semanas, pero esta vez el aire estaba cargado con una tensión diferente. El coronel colocó sobre la mesa de centro un sobre manila grueso, marcado con sellos rojos de clasificado y máxima seguridad. «Alejandro, lo que estoy a punto de mostrarle va a cambiar todo lo que creía saber sobre esta investigación y sobre personas en las que ha confiado durante años». «¿Qué tipo de personas?». El coronel abrió el sobre y extrajo fotografías, documentos y transcripciones de conversaciones telefónicas. El primer documento que vi era un reporte financiero que mostraba transferencias bancarias millonarias hacia cuentas vinculadas con nombres que reconocí inmediatamente. Después de arrestar a Jorge Maldonado, encontramos en su oficina privada un archivo que él llamaba póliza de seguro. Era información comprometedora sobre todos sus socios, contactos y cómplices, una garantía de que si él caía, arrastraría a todos los demás con él. Seguí leyendo los documentos con una sensación creciente de náusea. Había nombres de jueces, políticos locales, empresarios y funcionarios federales, pero lo que realmente me paralizó fue encontrar nombres de oficiales de policía que conocía personalmente. «Coronel, algunos de estos nombres son compañeros míos». «Sí, y hay uno en particular que me gustaría que viera». El coronel señaló una hoja específica que documentaba pagos regulares durante un periodo de 5 años hacia una cuenta bancaria registrada bajo el nombre de Capitán Eduardo Herrera. Mi mundo se detuvo. Capitán Herrera había sido mi mentor desde mis primeros días en la academia de policía, el hombre que me había enseñado lo que significaba servir y proteger, que había estado presente en los momentos más importantes de mi carrera, que conocía a mi familia como si fuera parte de la suya. «Alejandro», continuó el coronel, «el capitán Herrera no solo recibía dinero de la organización de Maldonado. Según estos documentos, era uno de los coordinadores principales de la red de corrupción policial». «No puede ser verdad», le dije. «Aunque las evidencias estaban ahí, en blanco y negro, imposibles de negar. Hay más». El coronel me mostró transcripciones de conversaciones telefónicas entre Herrera y Maldonado, grabadas durante las últimas semanas de nuestra investigación. En una de las conversaciones, fechada apenas 3 días antes del arresto de Maldonado, escuché la voz familiar de mi mentor diciendo palabras que me destrozaron el alma. «El problema es Cruz. Sabe demasiado y no puede ser comprado. Necesitamos eliminarlo permanentemente». La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, derramando su contenido como una metáfora perfecta de cómo se había derramado mi fe en todo lo que creía correcto. «Coronel, está diciendo que el capitán Herrera ha estado tratando de matarme. Estoy diciendo que el capitán Herrera ha sido la fuente de las filtraciones que comprometieron sus operaciones encubiertas, que ha estado coordinando con Maldonado para eliminarlo desde el primer día que usted comenzó a investigar la Casa Azul». Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, observando los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, tratando de procesar una traición que era mucho más personal y devastadora que todo lo que había enfrentado antes. El hombre que me había enseñado sobre honor, lealtad y servicio público había estado vendiendo mi vida por dinero. Cada consejo que me había dado, cada palabra de aliento durante los momentos difíciles,
Cada expresión de orgullo por mis logros había sido parte de una actuación perfecta mientras planeaba mi muerte. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté finalmente. El coronel se acercó a la ventana y se colocó a mi lado. «Vamos a confrontarlo. Esta noche. Pero Alejandro, necesita entender que esto va a ser lo más peligroso que ha hecho en su vida. Herrera sabe que hemos descubierto la verdad y va a estar desesperado». «¿Cómo sabe que lo hemos descubierto?». «Porque esta mañana recibió una copia anónima del mismo archivo que usted acaba de ver. Cortesía de la última jugada póstuma de Jorge Maldonado. Jorge había cumplido su amenaza. Desde la prisión había activado su póliza de seguro, exponiendo a todos sus cómplices en un acto final de venganza que nos serviría para limpiar completamente el sistema, pero que también pondría a Herrera en la situación más peligrosa posible. Esa noche me enfrentaría al hombre que me había criado profesionalmente, que conocía cada uno de mis movimientos, cada una de mis tácticas, cada una de mis debilidades. Y solo uno de nosotros saldría vivo de ese encuentro. La tarde se arrastraba con esa lentitud que precede a los momentos que cambiarán tu vida para siempre. El coronel Vázquez había coordinado cada detalle del operativo que se ejecutaría esa noche. Un encuentro aparentemente casual con el capitán Herrera en el estacionamiento subterráneo del centro comercial Galerías. Un lugar con múltiples salidas, pero también múltiples lugares donde un francotirador podría posicionarse. «Alejandro», me dijo el coronel mientras revisábamos el equipo que usaría esa noche, «quiero que entienda que Eduardo Herrera no es el mismo hombre que conoció hace 15 años. La corrupción cambia a las personas, las endurece, las vuelve capaces de cosas impensables». «Lo sé, coronel, pero también necesito entender por qué. ¿Por qué alguien que me enseñó sobre honor y servicio decidió traicionar todo eso? A veces las respuestas son más simples de lo que queremos creer. Dinero, poder, miedo. O tal vez Herrera nunca fue el hombre que usted pensó que era. Esa posibilidad era la más aterradora de todas, que durante 15 años hubiera admirado y respetado a alguien que nunca había existido realmente. El plan era directo pero peligroso. Yo me presentaría al encuentro aparentemente solo, pero habría francotiradores federales posicionados en 3 niveles diferentes del estacionamiento. Llevaría un micrófono oculto para grabar la conversación y una cámara pequeña que documentaría todo lo que sucediera. El objetivo era simple: obtener una confesión completa de Herrera sobre su participación en la red de corrupción y arrestarlo sin violencia si era posible. Pero todos sabíamos que un hombre desesperado, con 30 años de experiencia policial y nada que perder, no se rendiría fácilmente. A las 8 de la noche, llegué al centro comercial Galerías. Era un martes por la noche, así que el lugar estaba relativamente vacío. Las pocas familias que hacían compras tardías y los empleados que terminaban sus turnos creaban el movimiento suficiente para que nuestra operación pasara desapercibida. Bajé al nivel B2 del estacionamiento subterráneo, donde las luces fluorescentes creaban sombras largas entre las columnas de concreto. El olor a gasolina y aceite de motor se mezclaba con la humedad característica de los espacios cerrados. Herrera ya estaba ahí, apoyado contra su auto personal, un sedán negro que había visto cientos de veces en el estacionamiento de la comandancia. Llevaba ropa civil, jeans, camisa de manga larga y una chaqueta que ocultaba obviamente una pistola. Cuando me vio llegar, sonrió con esa sonrisa paternal que había conocido durante años, pero ahora me parecía la sonrisa de un depredador. «Alejandro, mi muchacho, ¿cuánto tiempo sin verte? Capitán Herrera. O supongo que debería llamarlo por su nombre real, Eduardo el Traidor». Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. «Veo que has estado leyendo archivos que no deberías haber visto.
Archivos que documentan 15 años de traición a todo lo que dice representar. Herrera se apartó de su auto y comenzó a caminar lentamente hacia mí, manteniendo las manos visibles pero listas para moverse rápidamente hacia su arma. Alejandro, ¿sabes cuál es tu problema? Que siempre has visto el mundo en blanco y negro, buenos y malos, héroes y villanos. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Explíqueme entonces esa complejidad. Explíqueme cómo recibir dinero de criminales mientras finge combatir el crimen es algo complejo. Herrera se detuvo a unos 5 metros de mí, en una posición que le daba acceso rápido a cobertura detrás de una columna. ¿Crees que con el sueldo de un policía puedes mantener a una familia, pagar la universidad de 3 hijos, cuidar a padres enfermos? ¿Crees que el sistema te recompensa por ser honesto? Conozco policías que han hecho exactamente eso durante toda su carrera. Policías ingenuos que terminan jubilándose en casas rentadas, con deudas médicas que no pueden pagar, viendo cómo sus hijos no pueden costear una educación decente. Su justificación era la que había escuchado tantas veces: la racionalización de alguien que había elegido el camino fácil y había construido una filosofía completa para no sentirse culpable por ello. Capitán, usted me enseñó que ser policía significa sacrificar comodidades personales por el bien común. ¿Qué pasó con esa enseñanza? Crecí, Alejandro. Entendí que el idealismo es un lujo que solo pueden permitirse los jóvenes ingenuos. Y tratar de matarme, ¿eso también es parte de crecer? La expresión de Herrera cambió. La máscara paterna se deslizó completamente, revelando la frialdad de alguien que había tomado decisiones terribles y las había aceptado completamente. Tú te convertiste en una amenaza, muchacho, no solo para mí, sino para un sistema que funciona. Un sistema que mantiene cierto equilibrio en esta ciudad. ¿Equilibrio? ¿Llama equilibrio a una red de corrupción que robaba dinero destinado a escuelas y hospitales? Llamo equilibrio a un arreglo donde todos obtienen algo. Los políticos obtienen sus proyectos, los empresarios obtienen sus contratos, los policías obtienen suficiente dinero para vivir dignamente y la ciudad funciona sin los caos de una honestidad impracticable. Era la filosofía perfecta de un hombre que había corrompido no solo su badge, sino su alma. Herrera continuó: el problema contigo, Alejandro, es que no entiendes que la corrupción absoluta y la honestidad absoluta son igualmente destructivas. La clave está en encontrar el punto medio. No hay punto medio entre robar y no robar, capitán. No hay punto medio entre traicionar y ser leal. Herrera sonrió de una manera que me heló la sangre. Siempre fuiste mi estudiante más testarudo. Incluso ahora, enfrentando la muerte, sigues aferrado a tus principios infantiles. Su mano comenzó a moverse lentamente hacia su pistola. Alejandro, voy a darte una última oportunidad. Camina hacia la salida. Olvida todo lo que has visto. Acepta una transferencia a otra ciudad y vive el resto de tu vida en paz. ¿Y si me niego? Entonces vas a morir aquí, esta noche, como un policía heroico que fue emboscado por criminales vengándose de sus investigaciones. Será una historia muy triste que contaré en tu funeral. En ese momento, entendí completamente la magnitud de la traición que había enfrentado. Este hombre no solo había vendido información sobre mí, había estado planeando mi muerte como si fuera un simple problema administrativo que resolver. Herrera, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Que esta conversación está siendo grabada y transmitida en vivo a la Procuraduría General de la República y que hay francotiradores federales apuntando a su cabeza desde 3 ángulos diferentes. La expresión de Herrera cambió inmediatamente de confianza a pánico. Estás mintiendo. Mire hacia arriba.
hacia las cámaras de seguridad que han estado documentando cada palabra que ha dicho. Herrera miró hacia las cámaras y luego de regreso hacia mí, entendiendo finalmente que había sido atrapado. Muy inteligente, muchacho. Pero hay algo que tú no entiendes. ¿Qué? Que prefiero morir como un policía corrupto que vivir como un prisionero humillado. Su mano se movió hacia su pistola con la velocidad de alguien que había entrenado ese movimiento durante décadas. Pero yo había anticipado exactamente esa reacción. El tiempo se ralentizó de esa manera que solo ocurre en los momentos de vida o muerte. Vi la mano de Herrera moviéndose hacia su pistola. Vi la determinación en sus ojos. Vi el final de 15 años de mentiras cristalizándose en un solo momento de violencia inevitable. Mi entrenamiento tomó control automáticamente. Me lancé hacia la izquierda, rodando detrás de una columna de concreto mientras sacaba mi propia arma. El primer disparo de Herrera se estrelló contra el concreto exactamente donde había estado parado un segundo antes, enviando fragmentos que cortaron mi mejilla. «¡Alejandro!», gritó Herrera desde su posición detrás de su auto. «No tiene que terminar así. ¡Ríndate, Eduardo!», le respondí. «No hay salida». Hubo una pausa larga y por un momento pensé que tal vez había reconsiderado. Pero entonces escuché sus pasos moviéndose rápidamente hacia otra posición. El estacionamiento subterráneo se había convertido en un laberinto mortal de columnas, autos estacionados y sombras. Sabía que los francotiradores federales no podían disparar sin riesgo de impactarme a mí, así que estaba efectivamente solo en este duelo final con el hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre combate urbano. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, muchacho?», gritó Herrera desde algún lugar entre las sombras. «Que todo lo que sabes sobre ser policía te lo enseñé yo. Cada táctica, cada movimiento, cada instinto. Tenía razón, pero también había olvidado algo importante. Los estudiantes a veces superan a sus maestros. Me moví silenciosamente hacia una nueva posición, usando técnicas de movimiento táctico que él mismo me había enseñado hace años, pero las había perfeccionado con mi propia experiencia, adaptándolas a mi estilo personal. Escuché un ruido metálico que indicaba que estaba recargando su arma. Era mi oportunidad. Salí de mi cobertura y lo vi parcialmente expuesto detrás de una camioneta azul. Teníamos línea de fuego mutua, pero yo había anticipado su posición mientras él seguía buscándome en mi ubicación anterior. «Eduardo, ríndate», le grité una última vez. Su respuesta fue levantar su pistola hacia mí. No tuve elección. Disparé una vez, apuntando al hombro para incapacitarlo sin matarlo. Pero Herrera se movió en el último segundo y la bala lo impactó en el pecho. Cayó hacia atrás, su pistola deslizándose por el concreto fuera de su alcance. Corrí hacia él, manteniendo mi arma preparada, pero esperando que pudiera salvarse si recibía atención médica inmediata. Lo encontré recostado contra la llanta de la camioneta, respirando con dificultad pero consciente. Tenía sangre saliendo de su boca, una señal de que la bala había dañado sus pulmones. «Eduardo, aguanta. Los paramédicos vienen en camino». Herrera me miró con una expresión que mezclaba dolor físico con algo que tomé varios segundos en reconocer. Orgullo. «Bien. Bien hecho, muchacho», susurró con dificultad. Te enseñé bien. Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué traicionar todo lo que decía creer? Herrera cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, había una claridad en ellos que no había visto durante toda la noche. Porque era fácil. Y cuando empiezas, cuando das el primer paso hacia la corrupción, cada paso siguiente es más fácil que el anterior. Se arrepiente. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Me arrepiento de haber sido descubierto, pero no me arrepiento de haber proporcionado una vida mejor para mi familia.
Incluso al borde de la muerte, Eduardo Herrera se aferraba a sus justificaciones. Los paramédicos llegaron 3 minutos después, seguidos por el coronel Vázquez y un equipo completo de investigadores federales. Trabajaron en Herrera durante 20 minutos, pero las heridas eran demasiado severas. Eduardo Herrera murió a las 10:43 de la noche del 15 de diciembre, llevándose consigo secretos que probablemente nunca conoceríamos completamente. Mientras los investigadores procesaban la escena, me senté en una de las bancas del estacionamiento, sintiendo un vacío emocional que no había experimentado nunca antes. Había ganado la confrontación, había sobrevivido, había expuesto la traición, pero no sentía victoria. Sentía una tristeza profunda por el hombre que Eduardo Herrera podría haber sido, y una rabia silenciosa por el hombre que había elegido convertirse. El coronel Vázquez se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente? Vacío, le respondí honestamente. Es normal. Acabas de matar a alguien que admirabas, alguien que te enseñó a ser quien eres. No hay manual de procedimientos para procesar eso emocionalmente. Coronel, ¿cómo sabemos que no hay más como él? ¿Cómo sabemos que hemos limpiado realmente el sistema? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos completamente. La corrupción es como un cáncer, Alejandro. Puedes extraer los tumores visibles, pero siempre existe el riesgo de que queden células malignas que se regeneren. Era una analogía deprimente pero precisa. Entonces, ¿todo esto ha sido inútil? El coronel me miró directamente a los ojos. Alejandro, en las últimas semanas has expuesto una red de corrupción que operaba desde hace años. Has rescatado 43 niños de traficantes de personas, has devuelto 20 millones de pesos a programas sociales y has eliminado a criminales que nunca habrían enfrentado justicia a través del sistema tradicional. Puso su mano en mi hombro. Pero más importante que eso, has demostrado que es posible ser un policía honesto en un sistema corrupto. Has probado que los principios no son solo palabras bonitas, sino convicciones por las que vale la pena arriesgar todo. ¿Valió la pena el precio? Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Pero recuerde esto: 43 familias duermen tranquilas esta noche porque usted estuvo dispuesto a pagar ese precio. Cuando finalmente salí del estacionamiento subterráneo a las 2 de la mañana, Guadalajara me recibió con aire fresco y estrellas que brillaban en un cielo despejado. Era la misma ciudad donde había comenzado mi carrera policial 15 años atrás, pero ahora era un lugar diferente. Y yo era una persona diferente. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla donde los fragmentos de concreto me habían cortado. Tenía memorias de violencia que me acompañarían por el resto de mi vida. Tenía el conocimiento de que había matado a un hombre que una vez consideré un padre profesional. Pero también tenía la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Al día siguiente, podría reunirme con María y los niños. Podríamos regresar a nuestra casa, a nuestra vida normal. Pero sabía que nunca más sería el mismo hombre que había recibido aquella llamada anónima en una noche de octubre que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. La batalla había terminado. La guerra contra la corrupción continuaría por siempre. Pero por primera vez en meses, caminé por las calles de mi ciudad sin mirar constantemente por encima del hombro, sin preguntarme si cada sombra ocultaba una amenaza. Por primera vez en meses, me sentí como un policía que había cumplido realmente con su deber. Soy el policía Alejandro Cruz. Durante años, caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad.
Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. ¿Has sentido alguna vez que el suelo se desmorona completamente bajo tus pies? Que todo en lo que creías, todas las personas en las que confiabas, se revelan como mentiras construidas durante años. Yo pensé que después de exponer a Jorge Maldonado y sobrevivir a su red de corrupción política, finalmente había llegado al fondo de la oscuridad que infectaba Guadalajara. Me equivoqué por última vez. Han pasado 2 semanas desde que Jorge Maldonado fue arrestado y su organización desmantelada. 2 semanas en las que creí que podría regresar a ser un policía normal en una ciudad finalmente limpia. 2 semanas viviendo en una casa de seguridad, esperando que la tormenta pasara para poder reunirme con María y los niños. Pero esta mañana, cuando el coronel Vázquez llegó a mi escondite con un sobre manila que temblaba entre sus manos, entendí que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Sabes lo que se siente descubrir que el hombre que te enseñó lo que significa ser policía, que estuvo en tu graduación, que cargó a tu hijo recién nacido, ha estado vendiendo tu vida por dinero? ¿Sabes lo que es entender que cada consejo, cada palabra de aliento, cada momento de orgullo paternal que compartiste con tu mentor era parte de una actuación perfecta? Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo? Porque lo que voy a contarte sobre las sombras internas, sobre la traición que viene de donde menos lo esperas, es una realidad que existe en cada rincón del mundo donde el poder corrompe a quienes juran protegernos. Esta es la historia de cómo descubrí que el enemigo más peligroso no lleva máscara ni se esconde en casas abandonadas. Viste uniforme, tiene placa y te llama hijo mientras planea tu muerte. El amanecer del 15 de diciembre llegó con esa frialdad típica del invierno en Guadalajara, que se filtra a través de las ventanas y te recuerda que algunas cosas nunca cambian, sin importar cuántas batallas creas haber ganado. Llevaba 14 días viviendo en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, 14 días sin ver a María y a los niños, 14 días esperando que el coronel Vázquez me dijera que finalmente era seguro regresar a mi vida normal. La casa era modesta pero cómoda, 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina donde había aprendido a preparar café solo y comidas para una persona. Las 24 horas del día había 2 agentes federales vigilando, rotándose en turnos de 12 horas, asegurándose de que ningún remanente de la organización de Jorge Maldonado pudiera encontrarme. Había establecido una rutina que me mantenía cuerdo. Despertar a las 6, ejercicio físico en el patio trasero, desayuno mientras leía los periódicos que documentaban la caída de la red de corrupción que habíamos expuesto, llamadas breves con María a través de teléfonos seguros y largas horas leyendo libros que encontré en la casa sobre filosofía moral y ética policial. Era irónico. En el momento más peligroso de mi carrera, finalmente tenía tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado, sobre las líneas que había cruzado, sobre el precio que había pagado por mantenerme fiel a mis principios. Esa mañana, mientras preparaba mi segunda taza de café, escuché el sonido familiar del auto del coronel Vázquez llegando por el camino de grava. Pero había algo diferente en el motor. Algo en la manera en que las llantas tocaban el suelo que me puso inmediatamente alerta. Miré por la ventana y vi al coronel saliendo de su vehículo con movimientos que no eran los usuales. Llevaba su uniforme impecable como siempre, pero su postura era la de un hombre que cargaba un peso terrible sobre los hombros. «Buenos días», Alejandro me saludó cuando le abrí la puerta, pero no me miró directamente a los ojos. «Buenos días, coronel».
¿Alguna novedad sobre cuándo podré regresar a casa? Necesitamos hablar. Es sobre la investigación. Nos sentamos en la sala donde habíamos tenido docenas de conversaciones durante las últimas 2 semanas, pero esta vez el aire estaba cargado con una tensión diferente. El coronel colocó sobre la mesa de centro un sobre manila grueso, marcado con sellos rojos de clasificado y máxima seguridad. Alejandro, lo que estoy a punto de mostrarle va a cambiar todo lo que creía saber sobre esta investigación y sobre personas en las que ha confiado durante años. ¿Qué tipo de personas? El coronel abrió el sobre y extrajo fotografías, documentos y transcripciones de conversaciones telefónicas. El primer documento que vi era un reporte financiero que mostraba transferencias bancarias millonarias hacia cuentas vinculadas con nombres que reconocí inmediatamente. Después de arrestar a Jorge Maldonado, encontramos en su oficina privada un archivo que él llamaba póliza de seguro. Era información comprometedora sobre todos sus socios, contactos y cómplices. Una garantía de que si él caía, arrastraría a todos los demás con él. Seguí leyendo los documentos con una sensación creciente de náusea. Había nombres de jueces, políticos locales, empresarios y funcionarios federales, pero lo que realmente me paralizó fue encontrar nombres de oficiales de policía que conocía personalmente. Coronel, algunos de estos nombres son compañeros míos. Sí, y hay uno en particular que me gustaría que viera. El coronel señaló una hoja específica que documentaba pagos regulares durante un periodo de 5 años hacia una cuenta bancaria registrada bajo el nombre de Capitán Eduardo Herrera. Mi mundo se detuvo. Capitán Herrera había sido mi mentor desde mis primeros días en la Academia de Policía, el hombre que me había enseñado lo que significaba servir y proteger, que había estado presente en los momentos más importantes de mi carrera, que conocía a mi familia como si fuera parte de la suya. Alejandro, continuó el coronel, el capitán Herrera no solo recibía dinero de la organización de Maldonado. Según estos documentos, era uno de los coordinadores principales de la red de corrupción policial. No puede ser verdad, le dije. Aunque las evidencias estaban ahí, en blanco y negro, imposibles de negar. Hay más. El coronel me mostró transcripciones de conversaciones telefónicas entre Herrera y Maldonado, grabadas durante las últimas semanas de nuestra investigación. En una de las conversaciones, fechada apenas 3 días antes del arresto de Maldonado, escuché la voz familiar de mi mentor diciendo palabras que me destrozaron el alma. El problema es Cruz. Sabe demasiado y no puede ser comprado. Necesitamos eliminarlo permanentemente. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, derramando su contenido como una metáfora perfecta de cómo se había derramado mi fe en todo lo que creía correcto. Coronel, está diciendo que el capitán Herrera ha estado tratando de matarme. Estoy diciendo que el capitán Herrera ha sido la fuente de las filtraciones que comprometieron sus operaciones encubiertas, que ha estado coordinando con Maldonado para eliminarlo desde el primer día que usted comenzó a investigar la Casa Azul. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, observando los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, tratando de procesar una traición que era mucho más personal y devastadora que todo lo que había enfrentado antes. El hombre que me había enseñado sobre honor, lealtad y servicio público había estado vendiendo mi vida por dinero. Cada consejo que me había dado, cada palabra de aliento durante los momentos difíciles, cada expresión de orgullo por mis logros, había sido parte de una actuación perfecta mientras planeaba mi muerte. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. El coronel se acercó a la ventana y se colocó a mi lado. Vamos a confrontarlo. Esta noche. Pero Alejandro, necesita entender que esto va a ser lo más peligroso que ha hecho en su vida.
Herrera sabe que hemos descubierto la verdad y va a estar desesperado. ¿Cómo sabe que lo hemos descubierto? Porque esta mañana recibió una copia anónima del mismo archivo que usted acaba de ver, cortesía de la última jugada póstuma de Jorge Maldonado. Jorge había cumplido su amenaza. Desde la prisión había activado su póliza de seguro, exponiendo a todos sus cómplices en un acto final de venganza que nos serviría para limpiar completamente el sistema, pero que también pondría a Herrera en la situación más peligrosa posible. Esa noche me enfrentaría al hombre que me había criado profesionalmente, que conocía cada uno de mis movimientos, cada una de mis tácticas, cada una de mis debilidades, y solo uno de nosotros saldría vivo de ese encuentro. La tarde se arrastraba con esa lentitud que precede a los momentos que cambiarán tu vida para siempre. El coronel Vázquez había coordinado cada detalle del operativo que se ejecutaría esa noche. Un encuentro aparentemente casual con el capitán Herrera en el estacionamiento subterráneo del centro comercial Galerías. Un lugar con múltiples salidas, pero también múltiples lugares donde un francotirador podría posicionarse. Alejandro, me dijo el coronel mientras revisábamos el equipo que usaría esa noche, quiero que entienda que Eduardo Herrera no es el mismo hombre que conoció hace 15 años. La corrupción cambia a las personas, las endurece, las vuelve capaces de cosas impensables. Lo sé, coronel, pero también necesito entender por qué. ¿Por qué alguien que me enseñó sobre honor y servicio decidió traicionar todo eso? A veces las respuestas son más simples de lo que queremos creer. Dinero, poder, miedo. O tal vez Herrera nunca fue el hombre que usted pensó que era. Esa posibilidad era la más aterradora de todas, que durante 15 años hubiera admirado y respetado a alguien que nunca había existido realmente. El plan era directo pero peligroso. Yo me presentaría al encuentro aparentemente solo, pero habría francotiradores federales posicionados en 3 niveles diferentes del estacionamiento. Llevaría un micrófono oculto para grabar la conversación y una cámara pequeña que documentaría todo lo que sucediera. El objetivo era simple: obtener una confesión completa de Herrera sobre su participación en la red de corrupción y arrestarlo sin violencia si era posible. Pero todos sabíamos que un hombre desesperado, con 30 años de experiencia policial y nada que perder, no se rendiría fácilmente. A las 8 de la noche, llegué al centro comercial Galerías. Era un martes por la noche, así que el lugar estaba relativamente vacío. Las pocas familias que hacían compras tardías y los empleados que terminaban sus turnos creaban el movimiento suficiente para que nuestra operación pasara desapercibida. Bajé al nivel B2 del estacionamiento subterráneo, donde las luces fluorescentes creaban sombras largas entre las columnas de concreto. El olor a gasolina y aceite de motor se mezclaba con la humedad característica de los espacios cerrados. Herrera ya estaba ahí, apoyado contra su auto personal, un sedán negro que había visto cientos de veces en el estacionamiento de la comandancia. Llevaba ropa civil, jeans, camisa de manga larga y una chaqueta que ocultaba obviamente una pistola. Cuando me vio llegar, sonrió con esa sonrisa paternal que había conocido durante años, pero ahora me parecía la sonrisa de un depredador. Alejandro, mi muchacho, ¿cuánto tiempo sin verte? Capitán Herrera. O supongo que debería llamarlo por su nombre real, Eduardo el Traidor. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Veo que has estado leyendo archivos que no deberías haber visto. Archivos que documentan 15 años de traición a todo lo que dice representar. Herrera se apartó de su auto y comenzó a caminar lentamente hacia mí, manteniendo las manos visibles pero listas para moverse rápidamente hacia su arma. Alejandro, ¿sabes cuál es tu problema?
que siempre has visto el mundo en blanco y negro, buenos y malos, héroes y villanos. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Explíqueme entonces esa complejidad. Explíqueme cómo recibir dinero de criminales mientras finge combatir el crimen es algo complejo. Herrera se detuvo a unos 5 metros de mí, en una posición que le daba acceso rápido a cobertura detrás de una columna. ¿Crees que con el sueldo de un policía puedes mantener a una familia, pagar la universidad de 3 hijos, cuidar a padres enfermos? ¿Crees que el sistema te recompensa por ser honesto? Conozco policías que han hecho exactamente eso durante toda su carrera. Policías ingenuos que terminan jubilándose en casas rentadas, con deudas médicas que no pueden pagar, viendo cómo sus hijos no pueden costear una educación decente. Su justificación era la que había escuchado tantas veces: la racionalización de alguien que había elegido el camino fácil y había construido una filosofía completa para no sentirse culpable por ello. Capitán, usted me enseñó que ser policía significa sacrificar comodidades personales por el bien común. ¿Qué pasó con esa enseñanza? Crecí, Alejandro. Entendí que el idealismo es un lujo que solo pueden permitirse los jóvenes ingenuos. Y tratar de matarme. ¿Eso también es parte de crecer? La expresión de Herrera cambió. La máscara paterna se deslizó completamente, revelando la frialdad de alguien que había tomado decisiones terribles y las había aceptado completamente. Tú te convertiste en una amenaza, muchacho, no solo para mí, sino para un sistema que funciona. Un sistema que mantiene cierto equilibrio en esta ciudad. ¿Equilibrio? ¿Llama equilibrio a una red de corrupción que robaba dinero destinado a escuelas y hospitales? Llamo equilibrio a un arreglo donde todos obtienen algo. Los políticos obtienen sus proyectos, los empresarios obtienen sus contratos, los policías obtienen suficiente dinero para vivir dignamente y la ciudad funciona sin los caos de una honestidad impracticable. Era la filosofía perfecta de un hombre que había corrompido no solo su badge, sino su alma. Herrera continuó: el problema contigo, Alejandro, es que no entiendes que la corrupción absoluta y la honestidad absoluta son igualmente destructivas. La clave está en encontrar el punto medio. No hay punto medio entre robar y no robar, capitán. No hay punto medio entre traicionar y ser leal. Herrera sonrió de una manera que me heló la sangre. Siempre fuiste mi estudiante más testarudo. Incluso ahora, enfrentando la muerte, sigues aferrado a tus principios infantiles. Su mano comenzó a moverse lentamente hacia su pistola. Alejandro, voy a darte una última oportunidad. Camina hacia la salida. Olvida todo lo que has visto. Acepta una transferencia a otra ciudad y vive el resto de tu vida en paz. ¿Y si me niego? Entonces vas a morir aquí, esta noche, como un policía heroico que fue emboscado por criminales vengándose de sus investigaciones. Será una historia muy triste que contaré en tu funeral. En ese momento, entendí completamente la magnitud de la traición que había enfrentado. Este hombre no solo había vendido información sobre mí, había estado planeando mi muerte como si fuera un simple problema administrativo que resolver. Herrera, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Que esta conversación está siendo grabada y transmitida en vivo a la Procuraduría General de la República y que hay francotiradores federales apuntando a su cabeza desde 3 ángulos diferentes. La expresión de Herrera cambió inmediatamente de confianza a pánico. Estás mintiendo. Mire hacia arriba, hacia las cámaras de seguridad que han estado documentando cada palabra que ha dicho. Herrera miró hacia las cámaras y luego de regreso hacia mí, entendiendo finalmente que había sido atrapado. Muy inteligente, muchacho. Pero hay algo que tú no entiendes. ¿Qué? Que prefiero morir como un policía corrupto que vivir como un prisionero humillado.
Su mano se movió hacia su pistola con la velocidad de alguien que había entrenado ese movimiento durante décadas. Pero yo había anticipado exactamente esa reacción. El tiempo se ralentizó de esa manera que solo ocurre en los momentos de vida o muerte. Vi la mano de Herrera moviéndose hacia su pistola. Vi la determinación en sus ojos. Vi el final de 15 años de mentiras cristalizándose en un solo momento de violencia inevitable. Mi entrenamiento tomó control automáticamente. Me lancé hacia la izquierda, rodando detrás de una columna de concreto mientras sacaba mi propia arma. El primer disparo de Herrera se estrelló contra el concreto exactamente donde había estado parado un segundo antes, enviando fragmentos que cortaron mi mejilla. «¡Alejandro!», gritó Herrera desde su posición detrás de su auto. «No tiene que terminar así. ¡Ríndate, Eduardo!», le respondí. «No hay salida». Hubo una pausa larga y por un momento pensé que tal vez había reconsiderado. Pero entonces escuché sus pasos moviéndose rápidamente hacia otra posición. El estacionamiento subterráneo se había convertido en un laberinto mortal de columnas, autos estacionados y sombras. Sabía que los francotiradores federales no podían disparar sin riesgo de impactarme a mí, así que estaba efectivamente solo en este duelo final con el hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre combate urbano. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, muchacho?», gritó Herrera desde algún lugar entre las sombras. «Que todo lo que sabes sobre ser policía te lo enseñé yo. Cada táctica, cada movimiento, cada instinto. Tenía razón, pero también había olvidado algo importante. Los estudiantes a veces superan a sus maestros. Me moví silenciosamente hacia una nueva posición, usando técnicas de movimiento táctico que él mismo me había enseñado hace años, pero las había perfeccionado con mi propia experiencia, adaptándolas a mi estilo personal. Escuché un ruido metálico que indicaba que estaba recargando su arma. Era mi oportunidad. Salí de mi cobertura y lo vi parcialmente expuesto detrás de una camioneta azul. Teníamos línea de fuego mutua, pero yo había anticipado su posición mientras él seguía buscándome en mi ubicación anterior. «Eduardo, ríndate», le grité una última vez. Su respuesta fue levantar su pistola hacia mí. No tuve elección. Disparé una vez apuntando al hombro para incapacitarlo sin matarlo, pero Herrera se movió en el último segundo y la bala lo impactó en el pecho. Cayó hacia atrás, su pistola deslizándose por el concreto fuera de su alcance. Corrí hacia él, manteniendo mi arma preparada, pero esperando que pudiera salvarse si recibía atención médica inmediata. Lo encontré recostado contra la llanta de la camioneta, respirando con dificultad pero consciente. Tenía sangre saliendo de su boca, una señal de que la bala había dañado sus pulmones. «Eduardo, aguanta. Los paramédicos vienen en camino». Herrera me miró con una expresión que mezclaba dolor físico con algo que tomé varios segundos en reconocer. Orgullo. Bien hecho, muchacho», susurró con dificultad. Te enseñé bien. Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué traicionar todo lo que decía creer? Herrera cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, había una claridad en ellos que no había visto durante toda la noche. Porque era fácil. Y cuando empiezas, cuando das el primer paso hacia la corrupción, cada paso siguiente es más fácil que el anterior. Se arrepiente. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Me arrepiento de haber sido descubierto, pero no me arrepiento de haber proporcionado una vida mejor para mi familia. Incluso al borde de la muerte, Eduardo Herrera se aferraba a sus justificaciones. Los paramédicos llegaron 3 minutos después, seguidos por el coronel Vázquez y un equipo completo de investigadores federales. Trabajaron en Herrera durante 20 minutos, pero las heridas eran demasiado severas.
Eduardo Herrera murió a las 10:43 de la noche del 15 de diciembre, llevándose consigo secretos que probablemente nunca conoceríamos completamente. Mientras los investigadores procesaban la escena, me senté en una de las bancas del estacionamiento, sintiendo un vacío emocional que no había experimentado nunca antes. Había ganado la confrontación, había sobrevivido, había expuesto la traición, pero no sentía victoria. Sentía una tristeza profunda por el hombre que Eduardo Herrera podría haber sido, y una rabia silenciosa por el hombre que había elegido convertirse. El coronel Vázquez se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente? Vacío, le respondí honestamente. Es normal. Acabas de matar a alguien que admirabas, alguien que te enseñó a ser quien eres. No hay manual de procedimientos para procesar eso emocionalmente. Coronel, ¿cómo sabemos que no hay más como él? ¿Cómo sabemos que hemos limpiado realmente el sistema? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos completamente. La corrupción es como un cáncer, Alejandro. Puedes extraer los tumores visibles, pero siempre existe el riesgo de que queden células malignas que se regeneren. Era una analogía deprimente pero precisa. Entonces, ¿todo esto ha sido inútil? El coronel me miró directamente a los ojos. Alejandro, en las últimas semanas has expuesto una red de corrupción que operaba desde hace años. Has rescatado 43 niños de traficantes de personas, has devuelto 20 millones de pesos a programas sociales y has eliminado a criminales que nunca habrían enfrentado justicia a través del sistema tradicional. Puso su mano en mi hombro. Pero más importante que eso, has demostrado que es posible ser un policía honesto en un sistema corrupto. Has probado que los principios no son solo palabras bonitas, sino convicciones por las que vale la pena arriesgar todo. ¿Valió la pena el precio? Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Pero recuerde esto: 43 familias duermen tranquilas esta noche porque usted estuvo dispuesto a pagar ese precio. Cuando finalmente salí del estacionamiento subterráneo a las 2 de la mañana, Guadalajara me recibió con aire fresco y estrellas que brillaban en un cielo despejado. Era la misma ciudad donde había comenzado mi carrera policial 15 años atrás, pero ahora era un lugar diferente. Y yo era una persona diferente. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla donde los fragmentos de concreto me habían cortado. Tenía memorias de violencia que me acompañarían por el resto de mi vida. Tenía el conocimiento de que había matado a un hombre que una vez consideré un padre profesional. Pero también tenía la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Al día siguiente, podría reunirme con María y los niños. Podríamos regresar a nuestra casa, a nuestra vida normal, pero sabía que nunca más sería el mismo hombre que había recibido aquella llamada anónima en una noche de octubre que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. La batalla había terminado. La guerra contra la corrupción continuaría por siempre. Pero por primera vez en meses, caminé por las calles de mi ciudad sin mirar constantemente por encima del hombro, sin preguntarme si cada sombra ocultaba una amenaza. Por primera vez en meses, me sentí como un policía que había cumplido realmente con su deber. Soy el policía Alejandro Cruz. Durante años, caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad. Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. ¿Has sentido alguna vez que el suelo se desmorona completamente bajo tus pies? Que todo en lo que creías
Todas las personas en las que confiabas se revelan como mentiras construidas durante años. Yo pensé que después de exponer a Jorge Maldonado y sobrevivir a su red de corrupción política, finalmente había llegado al fondo de la oscuridad que infectaba Guadalajara. Me equivoqué por última vez. Han pasado 2 semanas desde que Jorge Maldonado fue arrestado y su organización desmantelada. 2 semanas en las que creí que podría regresar a ser un policía normal en una ciudad finalmente limpia. 2 semanas viviendo en una casa de seguridad, esperando que la tormenta pasara para poder reunirme con María y los niños. Pero esta mañana, cuando el coronel Vázquez llegó a mi escondite con un sobre manila que temblaba entre sus manos, entendí que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Sabes lo que se siente descubrir que el hombre que te enseñó lo que significa ser policía, que estuvo en tu graduación, que cargó a tu hijo recién nacido, ha estado vendiendo tu vida por dinero? ¿Sabes lo que es entender que cada consejo, cada palabra de aliento, cada momento de orgullo paternal que compartiste con tu mentor era parte de una actuación perfecta? Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo? Porque lo que voy a contarte sobre las sombras internas, sobre la traición que viene de donde menos lo esperas, es una realidad que existe en cada rincón del mundo donde el poder corrompe a quienes juran protegernos. Esta es la historia de cómo descubrí que el enemigo más peligroso no lleva máscara ni se esconde en casas abandonadas. Viste uniforme, tiene placa y te llama hijo mientras planea tu muerte. El amanecer del 15 de diciembre llegó con esa frialdad típica del invierno en Guadalajara, que se filtra a través de las ventanas y te recuerda que algunas cosas nunca cambian, sin importar cuántas batallas creas haber ganado. Llevaba 14 días viviendo en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, 14 días sin ver a María y a los niños, 14 días esperando que el coronel Vázquez me dijera que finalmente era seguro regresar a mi vida normal. La casa era modesta pero cómoda, 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina donde había aprendido a preparar café solo y comidas para una persona. Las 24 horas del día había 2 agentes federales vigilando, rotándose en turnos de 12 horas, asegurándose de que ningún remanente de la organización de Jorge Maldonado pudiera encontrarme. Había establecido una rutina que me mantenía cuerdo. Despertar a las 6, ejercicio físico en el patio trasero, desayuno mientras leía los periódicos que documentaban la caída de la red de corrupción que habíamos expuesto, llamadas breves con María a través de teléfonos seguros y largas horas leyendo libros que encontré en la casa sobre filosofía moral y ética policial. Era irónico. En el momento más peligroso de mi carrera, finalmente tenía tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado, sobre las líneas que había cruzado, sobre el precio que había pagado por mantenerme fiel a mis principios. Esa mañana, mientras preparaba mi segunda taza de café, escuché el sonido familiar del auto del coronel Vázquez llegando por el camino de grava. Pero había algo diferente en el motor. Algo en la manera en que las llantas tocaban el suelo que me puso inmediatamente alerta. Miré por la ventana y vi al coronel saliendo de su vehículo con movimientos que no eran los usuales. Llevaba su uniforme impecable como siempre, pero su postura era la de un hombre que cargaba un peso terrible sobre los hombros. «Buenos días», Alejandro me saludó cuando le abrí la puerta, pero no me miró directamente a los ojos. «Buenos días, coronel. ¿Alguna novedad sobre cuándo podré regresar a casa? Necesitamos hablar. Es sobre la investigación». Nos sentamos en la sala donde habíamos tenido docenas de conversaciones durante las últimas 2 semanas, pero esta vez el aire estaba cargado con una tensión diferente.
El coronel colocó sobre la mesa de centro un sobre manila grueso, marcado con sellos rojos de clasificado y máxima seguridad. Alejandro, lo que estoy a punto de mostrarle va a cambiar todo lo que creía saber sobre esta investigación y sobre personas en las que ha confiado durante años. ¿Qué tipo de personas? El coronel abrió el sobre y extrajo fotografías, documentos y transcripciones de conversaciones telefónicas. El primer documento que vi era un reporte financiero que mostraba transferencias bancarias millonarias hacia cuentas vinculadas con nombres que reconocí inmediatamente. Después de arrestar a Jorge Maldonado, encontramos en su oficina privada un archivo que él llamaba póliza de seguro. Era información comprometedora sobre todos sus socios, contactos y cómplices. Una garantía de que si él caía, arrastraría a todos los demás con él. Seguí leyendo los documentos con una sensación creciente de náusea. Había nombres de jueces, políticos locales, empresarios y funcionarios federales, pero lo que realmente me paralizó fue encontrar nombres de oficiales de policía que conocía personalmente. Coronel, algunos de estos nombres son compañeros míos. Sí, y hay uno en particular que me gustaría que viera. El coronel señaló una hoja específica que documentaba pagos regulares durante un periodo de 5 años hacia una cuenta bancaria registrada bajo el nombre de Capitán Eduardo Herrera. Mi mundo se detuvo. Capitán Herrera había sido mi mentor desde mis primeros días en la academia de policía, el hombre que me había enseñado lo que significaba servir y proteger, que había estado presente en los momentos más importantes de mi carrera, que conocía a mi familia como si fuera parte de la suya. Alejandro, continuó el coronel, el capitán Herrera no solo recibía dinero de la organización de Maldonado. Según estos documentos, era uno de los coordinadores principales de la red de corrupción policial. No puede ser verdad, le dije. Aunque las evidencias estaban ahí, en blanco y negro, imposibles de negar. Hay más. El coronel me mostró transcripciones de conversaciones telefónicas entre Herrera y Maldonado, grabadas durante las últimas semanas de nuestra investigación. En una de las conversaciones, fechada apenas 3 días antes del arresto de Maldonado, escuché la voz familiar de mi mentor diciendo palabras que me destrozaron el alma. El problema es Cruz. Sabe demasiado y no puede ser comprado. Necesitamos eliminarlo permanentemente. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, derramando su contenido como una metáfora perfecta de cómo se había derramado mi fe en todo lo que creía correcto. Coronel, está diciendo que el capitán Herrera ha estado tratando de matarme. Estoy diciendo que el capitán Herrera ha sido la fuente de las filtraciones que comprometieron sus operaciones encubiertas, que ha estado coordinando con Maldonado para eliminarlo desde el primer día que usted comenzó a investigar la Casa Azul. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, observando los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, tratando de procesar una traición que era mucho más personal y devastadora que todo lo que había enfrentado antes. El hombre que me había enseñado sobre honor, lealtad y servicio público había estado vendiendo mi vida por dinero. Cada consejo que me había dado, cada palabra de aliento durante los momentos difíciles, cada expresión de orgullo por mis logros, había sido parte de una actuación perfecta mientras planeaba mi muerte. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. El coronel se acercó a la ventana y se colocó a mi lado. Vamos a confrontarlo. Esta noche. Pero Alejandro, necesita entender que esto va a ser lo más peligroso que ha hecho en su vida. Herrera sabe que hemos descubierto la verdad y va a estar desesperado. ¿Cómo sabe que lo hemos descubierto? Porque esta mañana recibió una copia anónima del mismo archivo que usted acaba de ver. Cortesía de la última jugada póstuma de Jorge Maldonado. Jorge había cumplido su amenaza,
Desde la prisión había activado su póliza de seguro, exponiendo a todos sus cómplices en un acto final de venganza que nos serviría para limpiar completamente el sistema, pero que también pondría a Herrera en la situación más peligrosa posible. Esa noche me enfrentaría al hombre que me había criado profesionalmente, que conocía cada uno de mis movimientos, cada una de mis tácticas, cada una de mis debilidades. Y solo uno de nosotros saldría vivo de ese encuentro. La tarde se arrastraba con esa lentitud que precede a los momentos que cambiarán tu vida para siempre. El coronel Vázquez había coordinado cada detalle del operativo que se ejecutaría esa noche. Un encuentro aparentemente casual con el capitán Herrera en el estacionamiento subterráneo del centro comercial Galerías. Un lugar con múltiples salidas, pero también múltiples lugares donde un francotirador podría posicionarse. Alejandro, me dijo el coronel mientras revisábamos el equipo que usaría esa noche, quiero que entienda que Eduardo Herrera no es el mismo hombre que conoció hace 15 años. La corrupción cambia a las personas, las endurece, las vuelve capaces de cosas impensables. Lo sé, coronel, pero también necesito entender por qué. ¿Por qué alguien que me enseñó sobre honor y servicio decidió traicionar todo eso? A veces las respuestas son más simples de lo que queremos creer. Dinero, poder, miedo. O tal vez Herrera nunca fue el hombre que usted pensó que era. Esa posibilidad era la más aterradora de todas, que durante 15 años hubiera admirado y respetado a alguien que nunca había existido realmente. El plan era directo pero peligroso. Yo me presentaría al encuentro aparentemente solo, pero habría francotiradores federales posicionados en 3 niveles diferentes del estacionamiento. Llevaría un micrófono oculto para grabar la conversación y una cámara pequeña que documentaría todo lo que sucediera. El objetivo era simple: obtener una confesión completa de Herrera sobre su participación en la red de corrupción y arrestarlo sin violencia si era posible. Pero todos sabíamos que un hombre desesperado, con 30 años de experiencia policial y nada que perder, no se rendiría fácilmente. A las 8 de la noche, llegué al centro comercial Galerías. Era un martes por la noche, así que el lugar estaba relativamente vacío. Las pocas familias que hacían compras tardías y los empleados que terminaban sus turnos creaban el movimiento suficiente para que nuestra operación pasara desapercibida. Bajé al nivel B2 del estacionamiento subterráneo, donde las luces fluorescentes creaban sombras largas entre las columnas de concreto. El olor a gasolina y aceite de motor se mezclaba con la humedad característica de los espacios cerrados. Herrera ya estaba ahí, apoyado contra su auto personal, un sedán negro que había visto cientos de veces en el estacionamiento de la comandancia. Llevaba ropa civil, jeans, camisa de manga larga y una chaqueta que ocultaba obviamente una pistola. Cuando me vio llegar, sonrió con esa sonrisa paternal que había conocido durante años, pero ahora me parecía la sonrisa de un depredador. Alejandro, mi muchacho, ¿cuánto tiempo sin verte? Capitán Herrera. O supongo que debería llamarlo por su nombre real, Eduardo el Traidor. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Veo que has estado leyendo archivos que no deberías haber visto. Archivos que documentan 15 años de traición a todo lo que dice representar. Herrera se apartó de su auto y comenzó a caminar lentamente hacia mí, manteniendo las manos visibles pero listas para moverse rápidamente hacia su arma. Alejandro, ¿sabes cuál es tu problema? Que siempre has visto el mundo en blanco y negro, buenos y malos, héroes y villanos, pero la realidad es mucho más compleja que eso. Explíqueme entonces esa complejidad. Explíqueme cómo recibir dinero de criminales mientras finge combatir el crimen es algo complejo. Herrera se detuvo a unos 5 metros de mí.
en una posición que le daba acceso rápido a cobertura detrás de una columna. ¿Crees que con el sueldo de un policía puedes mantener a una familia, pagar la universidad de 3 hijos, cuidar a padres enfermos? ¿Crees que el sistema te recompensa por ser honesto? Conozco policías que han hecho exactamente eso durante toda su carrera. Policías ingenuos que terminan jubilándose en casas rentadas, con deudas médicas que no pueden pagar, viendo cómo sus hijos no pueden costear una educación decente. Su justificación era la que había escuchado tantas veces: la racionalización de alguien que había elegido el camino fácil y había construido una filosofía completa para no sentirse culpable por ello. Capitán, usted me enseñó que ser policía significa sacrificar comodidades personales por el bien común. ¿Qué pasó con esa enseñanza? Crecí, Alejandro. Entendí que el idealismo es un lujo que solo pueden permitirse los jóvenes ingenuos. Y tratar de matarme. ¿Eso también es parte de crecer? La expresión de Herrera cambió. La máscara paterna se deslizó completamente, revelando la frialdad de alguien que había tomado decisiones terribles y las había aceptado completamente. Tú te convertiste en una amenaza, muchacho, no solo para mí, sino para un sistema que funciona, un sistema que mantiene cierto equilibrio en esta ciudad. ¿Equilibrio? ¿Llama equilibrio a una red de corrupción que robaba dinero destinado a escuelas y hospitales? Llamo equilibrio a un arreglo donde todos obtienen algo. Los políticos obtienen sus proyectos, los empresarios obtienen sus contratos, los policías obtienen suficiente dinero para vivir dignamente y la ciudad funciona sin los caos de una honestidad impracticable. Era la filosofía perfecta de un hombre que había corrompido no solo su badge, sino su alma. Herrera continuó: el problema contigo, Alejandro, es que no entiendes que la corrupción absoluta y la honestidad absoluta son igualmente destructivas. La clave está en encontrar el punto medio. No hay punto medio entre robar y no robar, capitán. No hay punto medio entre traicionar y ser leal. Herrera sonrió de una manera que me heló la sangre. Siempre fuiste mi estudiante más testarudo. Incluso ahora, enfrentando la muerte, sigues aferrado a tus principios infantiles. Su mano comenzó a moverse lentamente hacia su pistola. Alejandro, voy a darte una última oportunidad. Camina hacia la salida. Olvida todo lo que has visto. Acepta una transferencia a otra ciudad y vive el resto de tu vida en paz. ¿Y si me niego? Entonces vas a morir aquí, esta noche, como un policía heroico que fue emboscado por criminales vengándose de sus investigaciones. Será una historia muy triste que contaré en tu funeral. En ese momento, entendí completamente la magnitud de la traición que había enfrentado. Este hombre no solo había vendido información sobre mí, había estado planeando mi muerte como si fuera un simple problema administrativo que resolver. Herrera, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Que esta conversación está siendo grabada y transmitida en vivo a la Procuraduría General de la República y que hay francotiradores federales apuntando a su cabeza desde 3 ángulos diferentes. La expresión de Herrera cambió inmediatamente de confianza a pánico. Estás mintiendo. Mire hacia arriba, hacia las cámaras de seguridad que han estado documentando cada palabra que ha dicho. Herrera miró hacia las cámaras y luego de regreso hacia mí, entendiendo finalmente que había sido atrapado. Muy inteligente, muchacho. Pero hay algo que tú no entiendes. ¿Qué? Que prefiero morir como un policía corrupto que vivir como un prisionero humillado. Su mano se movió hacia su pistola con la velocidad de alguien que había entrenado ese movimiento durante décadas. Pero yo había anticipado exactamente esa reacción. El tiempo se ralentizó de esa manera que solo ocurre en los momentos de vida o muerte. Vi la mano de Herrera moviéndose hacia su pistola. Vi la determinación en sus ojos.
Vi el final de 15 años de mentiras cristalizándose en un solo momento de violencia inevitable. Mi entrenamiento tomó control automáticamente. Me lancé hacia la izquierda, rodando detrás de una columna de concreto mientras sacaba mi propia arma. El primer disparo de Herrera se estrelló contra el concreto exactamente donde había estado parado un segundo antes, enviando fragmentos que cortaron mi mejilla. «¡Alejandro!», gritó Herrera desde su posición detrás de su auto. «No tiene que terminar así. ¡Ríndate, Eduardo!», le respondí. «No hay salida». Hubo una pausa larga y por un momento pensé que tal vez había reconsiderado, pero entonces escuché sus pasos moviéndose rápidamente hacia otra posición. El estacionamiento subterráneo se había convertido en un laberinto mortal de columnas, autos estacionados y sombras. Sabía que los francotiradores federales no podían disparar sin riesgo de impactarme a mí, así que estaba efectivamente solo en este duelo final con el hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre combate urbano. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, muchacho?», gritó Herrera desde algún lugar entre las sombras. «Que todo lo que sabes sobre ser policía te lo enseñé yo. Cada táctica, cada movimiento, cada instinto. Tenía razón, pero también había olvidado algo importante. Los estudiantes a veces superan a sus maestros. Me moví silenciosamente hacia una nueva posición, usando técnicas de movimiento táctico que él mismo me había enseñado hace años, pero las había perfeccionado con mi propia experiencia, adaptándolas a mi estilo personal. Escuché un ruido metálico que indicaba que estaba recargando su arma. Era mi oportunidad. Salí de mi cobertura y lo vi parcialmente expuesto detrás de una camioneta azul. Teníamos línea de fuego mutua, pero yo había anticipado su posición mientras él seguía buscándome en mi ubicación anterior. «Eduardo, ríndate», le grité una última vez. Su respuesta fue levantar su pistola hacia mí. No tuve elección. Disparé una vez apuntando al hombro para incapacitarlo sin matarlo, pero Herrera se movió en el último segundo y la bala lo impactó en el pecho. Cayó hacia atrás, su pistola deslizándose por el concreto fuera de su alcance. Corrí hacia él, manteniendo mi arma preparada, pero esperando que pudiera salvarse si recibía atención médica inmediata. Lo encontré recostado contra la llanta de la camioneta, respirando con dificultad pero consciente. Tenía sangre saliendo de su boca, una señal de que la bala había dañado sus pulmones. «Eduardo, aguanta. Los paramédicos vienen en camino». Herrera me miró con una expresión que mezclaba dolor físico con algo que tomé varios segundos en reconocer. Orgullo. «Bien. Bien hecho, muchacho», susurró con dificultad. Te enseñé bien. Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué traicionar todo lo que decía creer? Herrera cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había una claridad en ellos que no había visto durante toda la noche. Porque era fácil. Y cuando empiezas, cuando das el primer paso hacia la corrupción, cada paso siguiente es más fácil que el anterior. Se arrepiente. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Me arrepiento de haber sido descubierto, pero no me arrepiento de haber proporcionado una vida mejor para mi familia. Incluso al borde de la muerte, Eduardo Herrera se aferraba a sus justificaciones. Los paramédicos llegaron 3 minutos después, seguidos por el coronel Vázquez y un equipo completo de investigadores federales. Trabajaron en Herrera durante 20 minutos, pero las heridas eran demasiado severas. Eduardo Herrera murió a las 10:43 de la noche del 15 de diciembre, llevándose consigo secretos que probablemente nunca conoceríamos completamente. Mientras los investigadores procesaban la escena, me senté en una de las bancas del estacionamiento, sintiendo un vacío emocional que no había experimentado nunca antes.
Había ganado la confrontación, había sobrevivido, había expuesto la traición, pero no sentía victoria. Sentía una tristeza profunda por el hombre que Eduardo Herrera podría haber sido y una rabia silenciosa por el hombre que había elegido convertirse. El coronel Vázquez se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente? Vacío, le respondí honestamente. Es normal. Acabas de matar a alguien que admirabas, alguien que te enseñó a ser quien eres. No hay manual de procedimientos para procesar eso emocionalmente. Coronel, ¿cómo sabemos que no hay más como él? ¿Cómo sabemos que hemos limpiado realmente el sistema? No lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos completamente. La corrupción es como un cáncer, Alejandro. Puedes extraer los tumores visibles, pero siempre existe el riesgo de que queden células malignas que se regeneren. Era una analogía deprimente pero precisa. Entonces, ¿todo esto ha sido inútil? El coronel me miró directamente a los ojos. Alejandro, en las últimas semanas has expuesto una red de corrupción que operaba desde hace años. Has rescatado 43 niños de traficantes de personas, has devuelto 20 millones de pesos a programas sociales y has eliminado a criminales que nunca habrían enfrentado justicia a través del sistema tradicional. Puso su mano en mi hombro. Pero más importante que eso, has demostrado que es posible ser un policía honesto en un sistema corrupto. Has probado que los principios no son solo palabras bonitas, sino convicciones por las que vale la pena arriesgar todo. ¿Valió la pena el precio? Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Pero recuerde esto: 43 familias duermen tranquilas esta noche porque usted estuvo dispuesto a pagar ese precio. Cuando finalmente salí del estacionamiento subterráneo a las 2 de la mañana, Guadalajara me recibió con aire fresco y estrellas que brillaban en un cielo despejado. Era la misma ciudad donde había comenzado mi carrera policial 15 años atrás, pero ahora era un lugar diferente. Y yo era una persona diferente. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla donde los fragmentos de concreto me habían cortado. Tenía memorias de violencia que me acompañarían por el resto de mi vida. Tenía el conocimiento de que había matado a un hombre que una vez consideré un padre profesional. Pero también tenía la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Al día siguiente, podría reunirme con María y los niños. Podríamos regresar a nuestra casa, a nuestra vida normal. Pero sabía que nunca más sería el mismo hombre que había recibido aquella llamada anónima en una noche de octubre que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. La batalla había terminado. La guerra contra la corrupción continuaría por siempre. Pero por primera vez en meses, caminé por las calles de mi ciudad sin mirar constantemente por encima del hombro, sin preguntarme si cada sombra ocultaba una amenaza. Por primera vez en meses, me sentí como un policía que había cumplido realmente con su deber.